Sal del camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Hermanos queridos, bienvenidos al tema número 66. Si le aumentamos un 6, imagínense. Terrible, ¿verdad? Sería 666, pero no creo que en ningún libro de la Biblia o en el Apocalipsis se podría llegar a ese número, ¿verdad? Pero estamos en el tema 66 del libro de la carta a los Romanos que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 12, en el versículo 13. Este tema se titula El amor al prójimo demostrado con hechos. ¿Cómo? El amor al prójimo demostrado con hechos. Ay, te amo, ¿verdad? Pero sin demostración, solo con palabras. El amor al prójimo es un mandamiento de Dios para todos los cristianos que aman su palabra. Jesús fue sencillo en lo que Él habló, y todo lo que dijo lo simplificó en simples y sencillas palabras. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y el que me ama obedece mi palabra. Él fue sencillo en hablar. Y todo aquel que ama a Dios, pues obedece su palabra. Luego dice esto: así como Él nos amó y lo demostró muriendo en la cruz, así debemos demostrar el amor al prójimo con nuestros actos, y no solamente de palabras. No solamente de palabras, sino debemos nosotros demostrarlo con nuestros actos, con nuestra manera de vivir. Demostramos así que amamos a nuestro prójimo. Y habíamos leído el versículo 13, donde nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Miren, cuando dice compartiendo para las necesidades de los santos, esto nos lleva a la iglesia primitiva. ¿Quién es la iglesia primitiva? Los primeros cristianos, los primeros hijos de Dios. Estos hermanos que empezaron su vida cristiana allí en Pentecostés, dice que los más ricos, o sea, los que tenían más dinero, más posesiones, vendían sus terrenos y lo repartían para aquellos hermanos que no tenían quizás para comer, no tenían quizás para vestirse, no tenían vestimenta, tenían necesidad. Lo único que tenían era necesidad. Entonces vemos el ejemplo de amor. Es por ello que les dije al principio, el amor al prójimo demostrado con nuestros actos, con nuestra manera de vivir. Estos primeros cristianos demostraron el amor compartiendo. Y usted dirá: es que yo no soy rico. Vamos a otra historia de la Biblia, de una viuda, que era viuda, es viuda, ¿no? Una viuda que en su situación que ella estaba, pues en ese tiempo el único sustento era el esposo, y como había muerto su esposo, había quedado en una situación terrible. Lo único que tenía era pobreza, pero lo poco que ella tuvo fue y ofrendó, ¿verdad? Fue y dio para el templo una ofrenda especial. Mientras que Jesús estaba ahí mirándoles, y Jesús mira cómo los fariseos, los ricos, van y levantando allí los billetes, las monedas de oro, haciendo sonar, y ¡pum!, lo tiraban allí en el cofre de las ofrendas, y decían: mira cuánto hemos dado, cuánto dinero hemos dado. Mientras que Jesús se da la vuelta y dice: un momentito, pero la que más dio fue esta mujer, esta viuda. Y toda la gente se sorprendió y dijo: ¿cómo que dio más la viuda?
Y él dijo sí, porque la viuda dio todo lo que ella tenía, mientras que estos dieron lo que les sobraba. Entonces ahí vemos que no solamente cuando uno tiene dinero hay que compartir, ¿verdad? Sino que compartir con lo que nosotros tenemos. Tenemos poco, compartamos lo poco y Dios nos va a bendecir. Tenemos un poco más, hay que compartir ese poco más, y así la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Digan gloria a Dios. En un lenguaje sencillo, este versículo dice de esta manera: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Ahí está. Pero ¿qué puedo compartir, hermano? Lo que tengas. ¿Qué tienes en casa? Tengo 2 licuadoras. ¿Lo usas las 2? No. Pero hay un hermano que necesita una. Bueno, entonces, ahí está. Si usted tiene el corazón, tiene amor y deseas compartir, ¿verdad? Si ves a un hermano que siempre viene quizás con una sola camisa, es un hermano pues que tiene necesidad, y usted tiene 15, no sería justo, ¿verdad?, darle una al menos. Entonces ahí vemos si hay amor o no en la persona. Por eso dice: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Eso dice cuando dice practicando la hospitalidad. Bueno, en nuestra iglesia es una bendición, porque cuando viajamos, por ejemplo, a algún lado, nos invitan y nos dicen: queremos que ese grupo musical vaya a tal lugar. Los invitan y son los hermanos que le dan la hospitalidad a su casa o a algún lugar donde puedan estar, pero ellos mismos les ponen la hospitalidad, ¿verdad? Ellos mismos se ofrecen a dar un hospedaje. Entonces ahí vemos nosotros que por amor podemos practicar la hospitalidad. Y en otro versículo, el apóstol Pedro, si no me equivoco, él habla y dice: practiquen la hospitalidad. Porque Lot, el sobrino de Abraham, él practicó la hospitalidad y sin darse cuenta recibió ángeles en su casa. Entonces el apóstol Pedro nos dice: quizás ustedes sin querer también estén recibiendo ángeles en su casa. Entonces mira cuán importante es nosotros practicar la hospitalidad. La palabra compartir viene de una palabra griega que es koinoneo. Significa repartir a los demás. Repartir a los demás. Miren, todo lo que Dios nos bendice, nosotros lo recibimos y debemos compartirlo. Dios no nos va a dar solamente para nosotros. Dios nos da para compartir también. Así que cuando dice compartan con los demás, significa repartan a los demás, a los que tienen necesidad. También significa participar en el compartir. O sea, participar, ser partícipe cuando le toque la hora de compartir. Por ejemplo, aquí hacemos lo que es el kilo de amor, ¿verdad? Donde todos traemos 1 kilo de cualquier cosa, de cualquier producto de primera necesidad, y donde nosotros lo recibimos y le damos para las personas, los miembros, los nuevos convertidos que necesitan dinero, necesitan comida, cualquier cosa, ¿verdad? Sus necesidades. Entonces ahí vemos la importancia de que nosotros debemos compartir. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 4, al versículo 28. Tome nota allí. Efesios capítulo 4, versículo 28. Nos dice de esta manera: el que hurtaba, no hurte más. ¿Cómo? O sea, el que robaba, no robe más. Hablando de aquellos que antes de ser cristianos eran ladrones. Si ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajar
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿para qué debe trabajar? Para que tenga con qué compartir con aquel que tiene necesidad. Si alguien dice, yo no tengo con qué compartir, pues ahí está, ¿trabajas? No lo hago. Entonces, ¿de qué voy a compartir, verdad? Por eso dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, que es trabajar, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Quizás es un abuelito, una abuelita que ya no puede, que todavía se esfuerza para trabajar, pero necesita de nuestra ayuda. A ellos es a los que debemos compartir. Vamos al libro de Mateo también, capítulo 5, versículo 43. Libro del discípulo a Mateo, capítulo 5, versículo 43. La pregunta nuestra es, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? ¿Qué debemos hacer con aquellos que no nos caen bien? Hace poquito o hasta aquí hablamos de nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que vamos a compartir, que vamos a dar, ¿verdad? Que les vamos a apoyar. Pero ¿qué hay de nuestros enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? Bueno, aquellos que quizás tuvieron una discusión, una contienda, aquellos que te hicieron daño o cosas así, ¿verdad? Yo conozco el testimonio, miren, de un hombre, un siervo de Dios, que recibió una familia completa en su casa, ¿ya? En su casa. Este hombre tenía su empresa de confección, de costura. Y esta familia, al recibirlo en su casa, se convirtió para Cristo, se bautizaron, empezaron a participar en la iglesia. Y este hombre les ayudó, les dijo, vengan, yo les apoyo, les doy trabajo en mi empresa para que ustedes aprendan. Les dio un buen salario. Esta familia empezó a crecer. ¿Y saben qué? Pasó 3 años y se independizaron. Le dijeron, ¿sabe qué, hermano? Ya es mucha carga para ustedes y creo que mejor nos independizamos. Bueno, les dijo, está bien. Y por algún tiempo siguieron en el camino del Señor. Pero llegó un tiempo, un momento en que esta familia traicionó a este hombre que les había abierto las puertas de su casa. Los traicionó de una manera horrible, hermanos. Empezaron a hablar mal contra él. A los clientes que eran de ese hermano, le empezaron a hablar mal de que no, que ese es tal por cual, que les roba y cosas así. Lo difamaron de una manera terrible. ¿Saben? Llegó al punto en que los clientes que iban a consumir los productos de este hermano, ahora ya no consumían de ellos, sino del otro hermano que había ayudado. Entonces, este siervo de Dios, ¿qué hizo? Era un verdadero siervo de Dios. Se quedó callado. Y bueno, pasó el tiempo. Todo el mundo le decía, véngate. Todo el mundo le decía, anda, denúncialo. Todo el mundo le decía, haz justicia. Pero él entendió una cosa. Él entendió una cosa, hermanos: el amor al prójimo, el amor a tu enemigo. ¿Y saben qué pasó? Pasó un tiempo y vino la justicia de Dios. Por eso hemos leído hace poquito que Dios dice, mía es la venganza, no tuya, no mía. ¿La venganza de quién es? De Dios. La venganza es de Dios. Entonces pasó un tiempo y vino la mano de Dios. ¿Saben qué pasó? Esa familia que este hermano había ayudado se fue abajo, todo. Creo que sufrió un robo, que le robaron todo, absolutamente todo. Se quedó en la ruina. En la ruina. El lugar donde alquilaban se lo botaron porque ya no pagaba más su mensualidad. ¿Y saben qué hizo este hermano? Se fue
y les ofreció su ayuda. Por eso que el versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es ser cristianos, hermanos. Esto es ser hijos de Dios. Porque los del mundo, ¿qué hacen? Los del mundo, alguien les traiciona y lo que hacen es: yo lo elimino a este. Empiezan a hacer justicia por sus propias manos. Vamos a ver el versículo 5:43 de Mateo. ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso decía en el Antiguo Testamento los sacerdotes. 44 dice: pero yo os digo, Jesús trae las buenas nuevas del Evangelio. Entre tantas él habla y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo? No, hermano, pero esa persona me hizo horribles cosas, ni le saludo. Y lo veo que está quebrando su negocio, yo me alegro y digo: jaja, ahí está, mi Dios te está castigando. Qué cosa, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos. ¿Y qué es amar? Hace poquito hablamos qué es amar. Amar es no solamente con nuestras palabras, no solamente de palabras. Te amo, hermano mío. No. Amar es honrar, amar es apoyar, amar es demostrar. Entonces, si nosotros decimos amar a nuestros enemigos, si lo vemos en la ruina, que no tienen para comer, debemos acercarnos y negarnos a nosotros mismos. Pisotear la cabeza de la carne, se podría decir así. Esos deseos de venganza, pisotearlos en el nombre de Jesús y demostrar nuestro amor. Y lejos de decirle ojalá que te pudras, decirles bendiciones. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, a los que paran difamándonos, hay que hacerlos bien. Hay que lanzarles rosas. Una cierta ocasión, esta es una parábola, lo que les voy a contar. Un hombre rico vivía en una de sus casas, bien hermosa su casa. Y al costado vivía un hombre pobre. Y este hombre rico, como era rico, agarró su basura, escúcheme, agarró su basura y dijo: al cabo que este hombre pobre, ¿qué me va a decir? Yo hago lo que yo quiero. Agarró su basura y lo tiraba al terreno de su vecino. Este hombre pobre lo recogía, esta basura lo recogía, venía el camión de la basura y se lo tiraba. ¿Y qué hacía? Este hombre le lanzaba flores. Flores. En eso, de tantos días que pasó, indignado el hombre rico, se va y le toca la puerta y le dice: ¿qué pasa, oh vecino? ¿Cómo es que yo siempre te he estado lanzando basura y tú me lanzas rosas? ¿Y saben cuál fue la respuesta del hombre pobre? Es que cada quien da lo que tiene. Si tú tienes basura, basura das. Pero yo, como tengo flores, yo te mando flores. El cristiano, si es cristiano, si tiene amor, si tiene gozo, si tiene paz en su corazón, eso es lo que va a dar a los demás. Como la gente del mundo, ¿qué tiene? Tiene basura, tiene suciedad, tiene pecado, tiene todo lo malo que hay en el mundo. Eso es lo que da, porque eso es lo que tiene. Y yo le pregunto: ¿usted qué es lo que tiene? ¿Tienes amor? Entonces, al momento de demostrarlo, usted va a demostrar que tiene amor. Al momento que te presionen, ahí va a salir el amor, supongo yo, ¿no? Eso es lo que pienso.
Al momento de presionar una botella de agua, ¿qué sale? Aceite, ¿no? No, agua, porque adentro dice que hay agua. Entonces, al momento de presionar a un cristiano que es en las tribulaciones, que es cuando hay enemigos que nos asedian, ahí es donde se demuestra si somos lo que decimos ser. Si tenemos amor, ahí se demuestra. Cuando unos enemigos aparecen y nos difaman, ¿y nosotros qué hacemos? Bendecimos, hacemos bien a los que nos aborrecen y oramos por los que nos persiguen y nos ultrajan. Por aquellos que nos asedian, oramos por ellos. Eso es ser verdaderos cristianos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Apláudele al Señor, Él merece. Dice el versículo 45: para que seáis, ¿qué cosa? Hijos de vuestro Padre. Escúcheme bien. Yo les voy a decir una cosa. Una persona que ha sido mala, malo, pero malo. Una persona que ha sido malo que mató, por ejemplo, a 300 personas. Malo. Si en un momento de su vida se arrepiente de sus pecados, yo les pregunto a ustedes, ¿será que Dios le perdona o no le perdona? ¿Ah? ¿Dios le perdona o no le perdona? O dice, este es muy pecador. La sangre de mi hijo no puede lavar los pecados de este. No, no hay más malo que este. Dios sí le perdona, hermanos. Claro. Dios, por eso que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar los pecados de cualquier persona. Entonces nosotros tenemos que demostrar la misma actitud que Dios mostró, que habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros y fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Porque para Dios no hay pecadito, no hay pecadote, y no hay gran o pequeño o mediano pecado. Dios ve a toda injusticia como pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Sobre los dos. Porque acaso Dios dice, bueno, a los pecadores no van a llegar el sol para ellos. Imagínate, Dios cerraría el aire, ¿verdad? Imagínate. Si Dios nos cortaría el agua, diciendo, no, ustedes son demasiado pecadores. Pero Dios no hace eso, hermanos. Gracias a la misericordia del Señor. Y nosotros tenemos que mostrar la misma actitud. Para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, el sol y la lluvia sale para todos. Sale para todos. Pero si nosotros mostramos, amamos a nuestros enemigos, si nosotros bendecimos a los que nos maldicen, si nosotros hacemos bien a los que nos aborrecen y oramos por los que nos persiguen, somos realmente hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 46 dice esto: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? A ver, si amamos a nuestros hermanos de la iglesia que nos caen muy bien y que nunca nos hicieron nada malo, si solamente a ellos los amamos y no amamos a nuestros enemigos, ¿qué recompensa tendremos? ¿O qué de bueno hemos hecho? Ahí está. Esa es una mejor traducción. ¿Qué de bueno hemos hecho? ¿Cómo nosotros decimos ser imitadores de Dios?
Porque escúcheme, nosotros éramos enemigos de Dios y Dios mostró su amor para con nosotros enviando la solución a la condenación que nos caía para nosotros. ¿A quién envió? A Cristo Jesús. Como sacrificio, como reemplazo de justicia que cayó sobre Él para librarnos de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado. Entonces Él amó, Dios amó a sus enemigos, que éramos nosotros. Y si Él amó a sus enemigos, Él nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, perdonarlos de cualquier cosa que nos hayan hecho. Por eso dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa o qué de bueno ustedes han hecho? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Significa, ¿no hacen lo mismo la gente que no conoce a Dios, los mundanos? ¿Qué hacen ellos? A los que les caen bien, los tratan bien, ¿verdad? Les invitan su pollito, comparten con ellos, se abrazan, se saludan, pero cuando se pelean ni se saludan, nada. Lo ven por ahí y empiezan a discutir, empiezan a pelear y es un odio total. Si nosotros actuamos de la misma manera, ¿cómo decimos ser diferentes? Entonces ahí está el punto en que nosotros debemos meditar. Versículo 47 dice esto: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si nosotros solamente a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nos dirigimos con respeto, nos dirigimos con saludo, ¿qué de bueno hacemos? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Estoy hablando de la gente que no conoce a Dios. ¿No hacen lo mismo? 48 dice: pues vosotros, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa aquí la palabra perfecto? Una persona que es capaz de amar a sus enemigos. No solo a sus hermanitos, a sus primitos, a sus hermanos de la iglesia que les cae bien, a sus hermanos no. Ser aquí un hijo de Dios, alguien que imita a Dios, es aquel que es capaz de amar a sus enemigos. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un cristiano que ha madurado. Ese es un cristiano que ha crecido y ha entendido que como Dios lo amó a él, aún siendo un terrible pecador, así debe ser con los demás. Así como Dios nos amó y nos perdonó, nosotros también debemos amar a nuestros enemigos y perdonarlos. No decir te perdono, pero nunca más te quiero volver a ver. No, eso no es un perdón. ¿O Dios nos hizo eso? No. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Te perdono, te doy una nueva vida. Te perdono y te hago mi hijo. Increíble, ¿verdad? Te perdono y te doy nuevas vestiduras. Te perdono y te hago mi hijo, mi heredero. Y te hago merecedor del reino de los cielos. Te declaro justo e inocente. Imagínate, te voy a dar una mansión en los cielos. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y pregunta es esta: ¿qué hemos hecho nosotros por nuestros enemigos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ellos? Con aquellos que un día nos peleamos, con la familia. Hay cristianos que con su familia no se hablan por años. Yo no sé qué tipo de cristianos sean, pero es muy triste esta situación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mateo 22:37. Mismo Mateo 22:37. Dice esto: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso resume los primeros 5 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Si amas a Dios, no vas a ser un idólatra adorando a otros dioses. Luego dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mientras Jesús predicaba, dice la Biblia, y uno que quiso justificarse a sí mismo le preguntó: Señor, ¿quién es mi prójimo? Si alguien de ustedes dice, ¿quién es mi prójimo? Su prójimo es aquel que está cerca de ti. En este momento, el prójimo de ustedes es la persona que está cerca de ti. En otro momento, que usted llegue a estar cerca con tu enemigo, tu prójimo es el que está allí. Y en ese caso es tu enemigo. Tienes que amarlo a ese prójimo que está cerquita de ti como a ti mismo. ¿Cómo usted se ama? Si usted lo ve a su enemigo, que la mano de Dios ha venido sobre esta persona y está sufriendo. Supongamos que esa persona que te hizo tanto daño, lo encuentras un día tirado en la calle, sangrando, herido. Y usted lo mira y dice, este es Juan sin miedo. Si es Juan sin miedo, este es el que me hizo daño, que se muera, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer como ese buen samaritano que tomó, se lo levantó y se fue a un lugar ahí donde había un posadero, o sea, donde se hospedaba la gente, y le dijo al que atendía, ¿sabes qué? Yo quiero que lo cures, te voy a pagar, y si me voy de viaje, y cuando vuelvo te pago el resto. Si esta persona necesitare más, yo te voy a pagar. Eso es lo correcto, hermanos. Eso demuestra que nosotros somos verdaderos cristianos. No somos cristianos de puro título, de pura etiqueta cristiano. Terno, con su Biblia, ¿verdad? Con su falda bien bonita, con todo su vestidura bien bonita, su Biblia y todo así, ¿verdad? No vemos a una persona, sí, pero estoy con mi ternito, así que no me quiere ensuciar. No. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esa persona es mi enemiga, sí, pero la Biblia me dice que debo amar a mis enemigos. En este momento es la oportunidad, ¿saben de qué? La oportunidad de ese deseo de venganza, aplastarlo por completo y decir, yo voy a demostrar ahorita mi amor. Entonces empiezas a demostrar tu amor, llamas a la ambulancia. ¿Saben qué? Voy a pagar. ¿Quién es? Mi familia, o sea, es mi prójimo, es mi hermano. Usted puede decirle, no. Imagínate este hombre, escúcheme bien, este hombre que te traicionó, este hombre que te trató mal de una manera horrible. Usted se siente al borde de la cama del hospital allí, y de pronto abre un ojo, abre otro ojo y dice, ¿dónde estoy? Ni me acuerdo porque estuve pasándole tan bien anoche, ¿verdad? Que ni me acuerdo nada. Y de pronto le mira a usted y se sorprende, dice, ¿cómo es posible? Este hombre le hice tanto daño, ¿cómo es posible que esté aquí conmigo? Y usted amablemente le dice, ¿cómo estás, Juancito? ¿Te acuerdas de mí? Y quizás temblando y diciendo, ¿qué me hará ahora? Porque está vulnerable, está en una cama, ¿verdad? De un hospital. Usted le dice, Juancito, no te voy a hacer nada.
Te amo porque soy cristiano, te perdono todo lo que me has hecho. Yo te encontré tirado en la calle y ahora te he traído a un hospital, porque así demuestro el amor que Dios demostró por mí en una cruz del Calvario, que murió por amor a mí sin interés de nada. Ese mismo amor te demuestro a ti, Juancito, que ahora yo quiero que te sanes y te perdono, y yo he pagado, no te preocupes por nada. Hermanos, ese es un cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es un cristiano de verdad. Por ello dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a nuestro semejante, sea nuestro amigo o sea nuestro enemigo. Debemos amarlo de todo corazón. Diga gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor con alegría. Luego, en el libro de Romanos 13:8 dice esto. Romanos 13:8, anote allí. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ha cumplido la palabra de Dios. Porque escúcheme, si usted ama a su enemigo, ama a su prójimo, porque usted lo ama a él, usted no va a hablar mal contra él. Si usted le ama a esa persona, usted no va a tener paciencia con él. Si usted ama a su prójimo, nunca usted va a pecar contra su prójimo. Es por eso dice: el que ama ha cumplido la ley. Si usted ama a su hermano, usted nunca va a murmurar de él. Si usted ama a su enemigo, usted nunca va a levantar un falso testimonio contra tu enemigo. Más bien vas a bendecirlo. Más bien usted va a orar por esta persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso dice: el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Es suficiente amar a nuestro prójimo. Y amar es demostrarlo. ¿Cómo yo demuestro que amo a mi enemigo? Orando por él, bendiciéndolo, y si lo encuentro en la ruina, ayudándolo. Ahí lo estoy demostrando. Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice esto: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto habla de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, que también son nuestros prójimos. Por eso les digo, prójimos son amigos o enemigos, cualquiera de los dos. Y dice: si nosotros decimos amar a nuestros enemigos y a nuestros hermanos, dice, debemos desechar la mentira. Si usted ama a su hermano, usted no le debe mentir. El prójimo más cercano de un hombre que es casado es su esposa, la que siempre está ahí, más cercana a él. Entonces, no debemos mentir. Si decimos amar a nuestro prójimo, no debemos mentirles. Debemos hablar con verdad con nuestros prójimos. Luego dice en 2 de Corintios 11:9. 2 de Corintios 11:9 dice esto: y cuando estaba entre nosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces aquí está algo muy importante donde dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, sino lo que me faltaba, lo cual lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Qué ocurre aquí? Que el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía necesidad, y algunos de sus prójimos, que eran algunos hermanos, lo ayudaron en lo que él necesitaba para su mantenimiento como siervo y trabajador en la obra de Dios. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12.
Aquí hay algo importantísimo que quiero compartir con ustedes. Dice esto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo, hablando de la necesidad, ¿verdad? Hablando de la necesidad, que a veces cuando hay cristianos que no comparten, ¿ven? Hay necesidad, pues. Si aquel que tiene no comparte con aquel que no tiene, entonces tiene necesidad. La persona que no tiene, tiene necesidad. No tiene para comer, tiene necesidad. Entonces él habla y dice: sé vivir humildemente, o sea, con necesidad, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Él estaba preparado para soportar momentos buenos y momentos malos, para soportar a hermanos, ¿verdad?, que no compartían y padecían necesidad. Y luego dice, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí nosotros aprendemos algo muy importante, que todo, absolutamente todo, cualquier momento de nuestra vida, si pasamos necesidad o pasamos a algún momento duro, difícil, nosotros vamos a superarlo a través de Cristo. 4:12 de Primera de Tesalonicenses. 4:12 de Primera de Tesalonicenses. Dice esto: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, así nosotros podemos mostrar el amor al prójimo, ¿verdad?, conduciéndonos honradamente, sin robar a nadie, sin nosotros corrompernos, o sea, mostrando un buen testimonio para con la gente que no conoce a Dios, y no tengáis necesidad de nada. Versículo 14 de Romanos 12:14. Siguiente versículo. Dice esto: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí está lo mismo que Cristo habló y dijo. Denle un aplauso al Señor con alegría, con devoción. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos algo muy importante que nosotros debemos aprender. Bendigan a los que os persiguen. Como les estaba diciendo, aquellos que son tus enemigos, que te han tratado mal, debemos nosotros bendecirlos. Bendecid, dice, y no maldigáis. Luego dice, versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, si usted ve que un hermano de la iglesia recibió una bendición grande, usted no puede ponerse a codiciarlo y a decir: ¿por qué él sí y yo no? Porque a él sí Dios lo bendice y a mí no. Ahí veríamos la escena de Caín, ¿verdad?, viendo a su hermano Abel. Pero no, debemos nosotros gozarnos, alegrarnos con aquellos que son bendecidos. Y luego dice: llorad con los que lloran. Aquellos que quizás pasan momentos duros, momentos difíciles, que quizás están llorando, sufriendo, debemos nosotros consolarlos, abrazarlos, mostrarles el amor a nuestro prójimo en ese momento, mostrarlos que estamos allí en los momentos duros, en los momentos difíciles, mostrarlos ese apoyo y darles la palabra, el consuelo de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque ese es el mejor consuelo, ¿verdad?
la ministración de la palabra de Dios en ese momento. Por eso dice: gozaos, alégrese con los que están bendecidos y lloren con los que lloran, con aquellos que están sufriendo. Consuélelos. Dígale: Cristo está contigo. Vamos, sigue adelante. No puedes echarte para atrás. Ya has caminado una cierta distancia como cristiano. Sigue para adelante. Le das fuerza, le das aliento. Como el apóstol Pablo alentaba a sus discípulos, que muchas veces se sentían frustrados, se sentían tristes, se sentían deprimidos. Uno de ellos fue sus ayudantes del apóstol Pablo, que ya se estaba muriendo. Y él le rogó a Dios y le dijo: Señor, Él es un hombre fiel, que me ayuda, está conmigo en la obra tuya. Y dice que lo sanó de esa enfermedad el Señor. Entonces ahí vemos que debemos nosotros compartir también con nuestro prójimo en esa parte. Si el hermano viene alegre, feliz: hermano, he sido bendecido, gloria a Dios, debemos nosotros compartir también ese gozo. ¡Qué alegría, hermano! Me alegra mucho. Aquel que llora: hermano, venga, vamos a conversar, vamos a hablar. Hermano, me está pasando esto. Empieza a llorar. Entonces uno lo abraza, lo consuela, le dice: mire, la Biblia dice esto: en el mundo tendremos aflicción, tenemos dolor, las tribulaciones vendrán, pero Dios está tratando contigo. Pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Y así sucesivamente vamos consolando, vamos compartiendo también nuestros momentos difíciles, porque al cabo somos ¿qué? Una familia en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice versículo 16: unánimes entre ustedes, no altivos. Unánime es una persona, es un grupo de personas que tiene un mismo pensamiento o una sola idea. ¿Cuál es nuestra idea nuestra? Expandir el evangelio, llegar a más personas, bautizar más gente, que gente nazca de nuevo. La preocupación de todo el cristiano debe ser predicar la palabra de Dios. En sus oraciones, orar para que la gente se convierta, orar para que las almas sean salvadas, sean liberadas de la cautividad del pecado y ser libres de la condenación eterna del infierno. Entonces esto es muy importante, tener la idea de llevar el evangelio, sentirnos responsables de predicar la palabra de Dios, de ser expansores del evangelio de Cristo. Unánimes, dice, entre ustedes, no altivos, o sea, no diciendo yo soy mejor que tú no sirves para nada, tú eres así. No altivos, dice, sino asociándonos con los humildes. ¿Quiénes son humildes? Aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios. Aquellas personas que reconocen que no somos nada, que somos polvo. Eso es lo que somos. Polvo. En el lugar donde Dios nos puso, sea lo que sea, somos polvo. Todo lo que se logra es por la gracia de Dios. Todo lo que se hace es por la gracia de Dios. Es porque Dios lo hizo a través de nosotros. Nosotros no tenemos mérito ninguno. Nosotros no tenemos privilegio ninguno. Si una persona se sana, es porque Dios lo hizo. Si una persona se bautiza y empieza a hacer la obra de Dios, es porque Dios lo hizo. Y el apóstol Pablo fue claro en 1 Corintios capítulo 3, donde dice allí, hablando de él y un hombre llamado Apolos: nosotros somos algo, dice. Eso es lo que somos, algo. Uno siembra, el otro lo abona y le echa agua, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Uno evangeliza, el otro predica, el otro visita las casas, el otro ora por los enfermos, pero ¿quién convence al pecador de su pecado? El Espíritu Santo. Dios hace la obra en cada corazón. Dios convence al pecador. Solo que unos tenemos la tarea de hablarles la palabra de Dios. De esa manera Dios los convence.
asociándonos siendo humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es eso? Lo que yo creo es así y debe ser así. Lo que yo digo es así y debe ser así. No. Si mi idea, mi pensamiento, lo que yo estoy diciendo no concuerda con la palabra de Dios, lo contradice, entonces debo desechar eso. No debo ser sabio en mi propia opinión. Debo verificar si está en la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si un hermano dice, no importa, yo puedo ser un cristiano y no asistir a la iglesia. Y así puedo ser, pero la Biblia que me dice, 10:25 de Hebreos, que nos dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces hay personas que dicen, yo puedo ser cristiano sin asistir a una iglesia. Yo pregunto, ¿algún ingeniero, mecánico o cualquier profesional es lo que es sin asistir a una universidad, colegio, instituto? Necesita asistir, necesita capacitarse, necesita aprender para hacer lo que es un profesional. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para ser un buen cristiano y para caminar en santidad y para llegar un día al cielo, necesitamos ser verdaderos cristianos, discípulos. Un discípulo es aquel que se sienta a escuchar la palabra de Dios y ser como Cristo fue. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este último principio que vamos a ver, luego lo otro lo vemos el próximo miércoles, la segunda parte de esto. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice en Hebreos 12:14, si no me equivoco, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es muy importante esto, hermanos, puntual. Seguid la paz con todos. Sigan la paz con todos. Con mi vecino que es un malo, con mi vecina que es una bruja y que siempre me hace brujería, con todos. Con mi suegra que es terrible, con todos. Con mi vecino, con todos. Mantén la paz, mantén la armonía con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es que ese hermano, ese vecino me hizo esto y tiene que pagar por ello. Que sufra. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, porque la venganza, dice, es mía, dice Dios. Dios va a pagar con lo justo. Nosotros nunca vamos a hacer justicia, créanme, nunca. Siempre nos vamos a pasar o vamos a hacer menos. Bueno, lo normal es que nos pasemos, ¿verdad? Si alguien nos da un puñete, nosotros le damos 2. Eso ya no es justo. ¿Entiende? Entonces, ahí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Miren, yo he escuchado muchos testimonios de pastores que en el correr de su vida cristiana fueron golpeados, así, físicamente. Nunca respondieron, hombres de Dios. Y esas personas un día les vino la justicia de Dios. Y no fue nada bonito. Sufrieron terriblemente. ¿Ven? Así que nosotros aprendamos este principio. Deje todo a Dios. Me hicieron esto, déjelo a Dios. Ponle las manos de Dios, dile, Señor, oro por esta persona, lo perdono, oro por esta persona, Señor, está en tus manos, yo lo perdono de todo mi corazón, oro por él, cámbialo, transfórmalo. Y para acabar, un predicador que ahorita es un pastor, en su testimonio, él es un ex sacerdote. Miren, en aquellos tiempos, hace 30 años atrás, la persecución a los cristianos era todavía. Los sacerdotes todavía tenían esa autoridad de ir y maltratar a los pastores. Miren, este sacerdote, cuando este pastor llegó a su ciudad, le hacía la vida imposible. La vida imposible. En una de sus campañas, este pastor que estaba predicando en la calle,
este hombre contrató a malandros, o sea, personas de mal vivir, y les dijo: vayan y golpéelos a todos, esos cristianos que están ahí. Y esos malandros se fueron, empezaron a romper los equipos, empezaron a golpear al pastor, a la gente que estaba ahí. ¿Y saben qué? A su esposa, que estaba embarazada con un bebé adentro, y todos lo golpearon. Y luego se fueron, no supieron quién. Luego pasó el tiempo, golpearon a sus hijos, a toda su familia los golpearon. Y este pastor no se fue de esa ciudad, siguió predicando la palabra de Dios. Y los policías vinieron y le dijeron a esa mujer que la habían maltratado y estaba embarazada: ¿tú quieres que ese cura se vaya preso? Nosotros le metemos preso. Solo haga la denuncia, porque es necesario que alguien haga una denuncia, ¿sí o no? Si te agredieron, haz una denuncia. Entonces, esta mujer dijo no. Y el pastor también dijo no. Yo voy a dejar a la justicia de Dios. Por todo lo que ha hecho este hombre se va cadena perpetua. Y no sé qué más le dijeron. Y no pusieron ninguna denuncia. ¿Saben qué, hermanos, qué pasó? Empezó la justicia de Dios. ¿Qué pasó? Este cura, mira, se llenó de enfermedades, de todo, cáncer, tenía cáncer al hígado, tenía, hermanos, por todo el cuerpo. Ahí empezó Dios a tratar con él. Para resumir, Dios se le reveló a él. Esta persona se arrepintió de sus pecados, se entregó a Cristo. ¿Y saben qué pasó? Dejó de ser cura, se fue y les pidió perdón allí a los pastores. Y los pastores, ¿qué hicieron? Los abrazaron al que era cura, los perdonaron, y años después